Muy buenas a todos, vamos por un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de suerte y de habilidad, de cómo saber si estás ganando o perdiendo por mera suerte o producto de tu habilidad a la hora de apostar. Ya te adelanto que no va a ser un vídeo con miles de visitas, ya te adelanto que no va a ser un vídeo fácil de ver, pero sí que te puedo asegurar que va a ser un vídeo en el que vas a aprender muchísimo sobre cosas realmente importantes en el mundo de las apuestas. Si tu intención a la hora de entrar en este vídeo es buscar a algo que te diga hazme rico, dime apuestas, quiero ser rico en poco periodo de tiempo, ya puedes cerrar el vídeo, ya te puedes ir a Telegram a buscar un vendehumos, porque aquí no lo vas a encontrar. Este va a ser un vídeo teórico sumamente importante para aquellos que queráis progresar de forma matemática y con sentido en el mundo de las apuestas. ¿Qué vais a encontrar en este vídeo? ¿Qué vas a aprender en este vídeo? Cómo optimizar tus apuestas, ya sean las tuyas, las de tu estrategia, las de un tipster que sigas, etcétera. La importancia de un término muy importante, valga la redundancia, como es el drawdown. Vamos a ver qué es el drawdown, lo importante que es, cómo podemos analizar a tipsters de tu cartera, tipsters que sigas o que tengas intención de seguir, y saber si unos resultados son meramente por suerte o también, o por el contrario, mejor dicho, producto de la habilidad del apostador, seas tú o seas alguien al que sigas. Para ello he contado con la ayuda de Miguel Figueres, un habitual del canal, creador de Winner Odds y uno de los creadores del blog de The Value Betting Blog. Así que ese enlace a ese artículo que vamos a ver a continuación lo vais a encontrar en la descripción. Os dejo con la charla que he tenido con Miguel. Bueno, estoy aquí con Miguel Figueres, uno de los creadores de The Value Betting Blog. Muy buenas, Miguel. Hola, buenas. Y lo que tenemos aquí, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, es una calculadora de simulación de apuestas deportivas que ha creado el equipo de Miguel, obviamente con Miguel como protagonista. Ya trajimos anteriormente en el canal una herramienta similar que era en una hoja Excel, pero bueno, al final todo el equipo de Miguel pues lo que ha hecho es automatizarlo, traerlo a The Value Betting Blog y poder pues utilizar esta herramienta de forma gratuita pues cualquiera que quiera hacerlo para optimizar su estrategia y para ver pues cómo puede sacarle el máximo partido, si está ganando por suerte, dónde puede mejorar, etcétera, etcétera, ¿no, Miguel? Sí, pensamos que en el Excel pues aún había gente que no tenía fácil utilizarlo y en esta página pues es mucho más sencillo y pensamos que es muy importante que cualquiera que tenga o siga cualquier estrategia de apuestas tenga en mente estos números para asumir un riesgo controlado. Vamos a poner algunos ejemplos. Voy a poner, por ejemplo, valga la redundancia, mi ejemplo de las carreras a corners. Vamos a ver algunos tips también si tenemos tiempo. Este artículo lo vais a encontrar, el enlace a este artículo lo vais a encontrar en la descripción, ¿vale? Por si queréis experimentar con vuestras estrategias, con vuestro diario de apuestas, con lo que queráis. Y la calculadora que tenemos aquí en pantalla es lo que es, ¿vale? Voy a actualizar para, digamos, eliminar los datos que hemos puesto previamente. Es esto de aquí. Esto es lo que vais a encontrar vosotros. Y si quieres explicar un poco por encima los parámetros, Miguel, para que la gente pues lo tenga más o menos claro, aunque hay una explicación aquí justo debajo de todos los parámetros, pero bueno, para no liarlos demasiado en el vídeo. Claro, todo está explicado perfectamente más abajo. Los números fundamentales son los que hay a la izquierda, que sería cuál es el número de apuestas del registro que queremos simular o a qué objetivo queremos llegar, cuál sería el yield teórico a largo plazo que tendría ese sistema o estrategia, cuál es el tamaño de apuesta medio y la cuota medio ponderada, ¿vale? No es simplemente el promedio de las cuotas, sino que hay que tener en cuenta qué tamaño se asigna a cada cuota. Si estamos apostando más stake a cuotas bajas y menos stake a cuotas altas, pues sacar el promedio ponderado significa sumar las cuotas por el stake y dividir por el total de stake apostado, de manera que saldría un stake un poco más, una cuota promedio un poco más baja. Vale, perfecto. Son los cuatro parámetros de entrada. Luego en la parte derecha, digamos que no tenemos que tocar nada si no queremos. El número de simulaciones lo Eso es. podríamos dejar en 1000 perfectamente. Y aquí estos dos parámetros de X e Y, explícaos un poco tú en qué consisten. Sí, con las simulaciones que vamos a hacer 1000 veces, en este caso 1000 apuestas, pues de cada una de esas 1000 veces, 1000 series de 1000 apuestas, vamos a sacar algunas estadísticas. ¿Cuál es la caída máxima o drawdown que se sufre? Y qué probabilidad hay de quedar en positivo en este caso, ¿vale? La X sería qué probabilidad hay de que el drawdown sea mayor que X, es decir, que un drawdown mayor de 50. O la Y sería qué probabilidad hay de que el yield a corto plazo en una serie corta de apuestas sea mayor que cero. En este caso, eso equivaldría a quedar en positivo. De acuerdo. Vamos a probar con un ejemplo, con el mío, por ejemplo, de carreras a corners, que tengo ya una muestra
algo de centilla, de 1424 apuestas, así que vamos simplemente a volcar los datos. En este caso el número de apuestas sería 1424, el yield obtenido sería 5,86 en esas 1424 apuestas. Stake plano en este caso, por lo que yo utilizo stake plano 1 en este caso, y cuota media 3,52, ¿de acuerdo? 3,52, vamos a poner por aquí. Le damos simplemente a calcular y ya esta calculadora nos va a devolver una serie de resultados para evaluar cuál ha sido, o hasta el momento por lo menos, el resultado de nuestra estrategia y qué podemos hacer para mejorarla, si sabemos interpretar los datos, ¿no? Sí, aquí ya empezamos a ver algunos datos interesantes. Por ejemplo, bueno, aparte del profit, 83 unidades, que está ya muy bien. Vemos también el hit rate, pues que son 30%, es decir, más o menos vas a acertar una de cada 3 apuestas, ¿vale? Para la cuota 3,52 pues está muy bien, vas a tener un yield positivo. El beneficio por apuesta con ese stake sería más o menos de 0,06 unidades, es decir, en promedio cada vez que apuestas estás ganando eso. ¿Vale? Habrá apuestas que cuando ganes ganarás 2,5 unidades netas, o cuando pierdes una, pero en promedio cada vez que apuestas estás ganando 0,06. Perfecto. ¿Vale? Luego ya los valores que hay abajo son unos valores intermedios y el que nos interesa que sería el p-value, que como bien dice este vídeo es qué probabilidad hay de que estés ganando por suerte. ¿Vale? Como la muestra ya es considerable pero la cuota es bastante alta, todavía hay una cierta probabilidad de que tu yield fuera negativo. Hay un 8% de probabilidades de que tu yield fuera cero o negativo y estés obteniendo un resultado positivo. Es decir, que esté ganando por suerte, simplemente, pura y llanamente. Entonces, una de las preguntas que más suele causar un vídeo de este tipo es cuál es el valor recomendado de tener en p-value. Es decir, a partir de qué porcentaje podemos quedarnos o podemos estar medianamente tranquilos. Porque mucha gente pregunta, ¿cuánta muestra tengo que coger para saber si mi estrategia es fiable? Es una pregunta muy recurrente en este mundo. Claro. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, en vez de llevar 1400 apuestas, llevase 300 con estos mismos resultados, ¿de acuerdo? Vamos a ver que mi p-value, mi probabilidad de suerte es una de cada 4. Es decir, una de cada 4 veces estoy obteniendo estos resultados, estas 17 unidades y media aproximadamente, por suerte, por mera suerte. Entonces, ¿qué porcentaje dirías tú que es el adecuado o el mínimo para poder considerar que una estrategia es sólida, por así decirlo? Claro, el valor máximo debería ser un 5%. Es decir, si te da un valor por encima del 5%, pues todavía tienes que ir con muchas precauciones. ¿Por qué digo ese 5%? Pues eso significaría que de cada 20 sistemas que tú probases con estos parámetros, habría uno que ganaría por suerte. Entonces, para mí eso es todavía bastante riesgo. O sea, en mi caso, incluso después, perdón, que te interrumpa, después incluso de 1000, casi 500 apuestas, todavía realmente debería seguir cogiendo muestras. No estoy tranquilo, no puedo estar diciendo es un sistema ganador sí o sí probado en el tiempo, por así decirlo, ¿no? Claro, o deberías a lo mejor empezar con un tamaño de apuesta más pequeño o ser cauteloso simplemente. Valores del 1% o inferiores pues ya empiezan a ser ya muy fiables. Y si nos vamos a 0,1%, pues ya estaríamos hablando de que uno de cada 1000 sistemas con estos parámetros serían rentables, lo cual es ya bastante seguro. Esto tenemos en la parte, en la columna izquierda de resultados y la columna derecha, que también es interesante de cara a mi estrategia, ¿no? Porque aquí se puede ver en qué parte se puede optimizar. Tenemos datos sobre el drawdown y la probabilidad de que el yield sea superior a cero, etcétera. ¿Quieres explicar un poquito esa columna derecha? Y cómo en mi caso, si quieres, ponemos en mi ejemplo de que al menos para mí creo que hay un error o una optimización posible en este sistema. Si quieres, lo comentamos. Sí, a la columna de la derecha pues es la parte más de riesgo del propio sistema, sería qué probabilidades hay de perder o tener una caída máxima determinada, y con los parámetros que hemos utilizado de tus apuestas sale alrededor de 50 unidades. Aquí hay dos cálculos del valor de máximo drawdown. Uno sería mediante una fórmula que hace el cálculo directo muy rápido, y la siguiente, la que pone Monte Carlo Average Maximum Drawdown, sería el obtenido a partir de el promedio de las 1000 simulaciones que hemos hecho, ¿vale? Los valores son parecidos, ¿vale? La fórmula que utilizamos, que es inmediata, funciona bastante bien, pero no es exacta. Es más exacto el realizar las simulaciones. Entonces, en las simulaciones ha dado 48,48 y la fórmula da un poquito más. Esto significa el promedio, es decir, que si tú haces 1000 series de 1424 apuestas, pues de esas 1000 series calculo el valor máximo
de caída y saco el promedio, da 48, pero eso no quiere decir que siempre de eso, sino que unas veces dará menos y unas veces dará más. Si vamos abajo del todo, veremos la gráfica de cómo se distribuye el drawdown. Esta gráfica de aquí. Pues efectivamente, 50 está más o menos por la mitad, el valor de 50 sería el promedio, pero hay unos valores muy grandes con una probabilidad muy pequeña. Y luego hay valores más pequeños también de drawdown a la izquierda, con probabilidades también pequeñas, con frecuencias pequeñas. Entonces, ¿qué probabilidad hay de obtener un drawdown de 24? Pues muy poco. Lo normal sería que obtengas un drawdown mayor. Pues esta zona de aquí, exactamente. Es decir, Eso es. este parámetro de aquí que comentamos anteriormente, es la X, es para calcular o que nos diga esta calculadora cuál es la probabilidad, en base a nuestros datos, de tener un drawdown, de tener una caída en estas unidades. ¿Cuál es la probabilidad? En mi caso, perder 50 unidades, tengo una probabilidad del 37,2%, según este dato de aquí. Entonces, es un Claro que es bastante elevada, bastante elevado, exactamente. De hecho, si veis esta gráfica de aquí, a mí me ha pasado. Durante mitad del año pasado tuve esta caída y que aproximadamente son esas 50 unidades o esas 40 y pico unidades. En mi caso creo que fueron 52, para ser sincero, que tuve esa caída. Y al final, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo corregimos este? Vamos a poner aquí, por ejemplo, un 100. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pierda 100 unidades? En mi caso es 1,6%, que no es un porcentaje alto, pero también habría que intentar corregirlo. Lo ideal es que esto, cuanto más tienda a cero, mejor, ¿no? Claro, ahí te estás jugando la bancarrota. O sea, perder 100 unidades si no cambias tu tamaño de apuesta, siendo una unidad, un 1% de tu banca, sería perder toda tu banca. Entonces sería un riesgo altísimo. Claro, la única manera es o mejorando el yield, a mayor yield, menor drawdown, o reduciendo el tamaño de apuesta. A menor tamaño de apuesta, menor beneficio, pero también menor drawdown. Y luego ya la otra opción... Exactamente, mucha gente piensa que una bajada de stake en este caso tiene que ser drástica, y no tiene por qué ser drástica. Una pequeña bajada de stake tiene resultados muy importantes a largo plazo. Os pongo un ejemplo. Si yo ahora mismo estoy utilizando stake plano 1 y tengo esa probabilidad de drawdown, ¿vale? Pues, por ejemplo, si pusiese en vez de 1, 0,7, es decir, en vez de apostar 10 euros por apuesta, apostase 7 y le doy a calcular, vamos a ver que la probabilidad y el drawdown baja de forma considerable, ¿no, Miguel? Sí, claro, al final el drawdown es proporcional al tamaño de apuesta. Si apuestas la mitad, tu drawdown se reducirá a la mitad, tu drawdown promedio se reduce a la mitad. En este caso, pues ya valores de 30% de valor de drawdown máximo esperado, pues ya son más asumibles, un riesgo más asumible. Aunque un 11% de probabilidad mayor que 50, pues todavía es riesgo, vamos. Me entiendo. Y aquí en este caso, si pusiésemos 100, por ejemplo, pues la probabilidad de perder toda la banca sería 0,1, que existe, eso siempre existe, hay que tenerlo en cuenta, pero en este caso sería algo más, o bastante más improbable, simplemente por bajar el stake 0,3 unidades. Podemos poner algún otro ejemplo, si quieres, para que la gente vea, pues no solo, por ejemplo, en mi estrategia de carrera corners, la cuota media es medianamente elevada, es 3,50. Sí, bueno, antes de pasar a otros ejemplos, sí que me gustaría comentar la parte del final de probabilidad de quedar en positivo, ¿vale? Probabilidad de que el yield sea mayor que 0 y los últimos dos valores de aquí de beneficio dividido drawdown, ¿vale? En primer lugar, este parámetro de probabilidad de quedar o de obtener un yield mayor que Y, que en este caso era 0, es un 91%, ¿vale? Es decir, que la probabilidad de quedar en positivo después de 1.424 apuestas es muy grande. O sea, va a ser muy difícil que después de 1.424 apuestas, si tu yield a largo plazo fuera 5,86, quedaras en negativo. Sería un 9% solamente, pero no es 0. Claro. Y entonces ahora, pues, por ejemplo, ¿cuántas apuestas puedes hacer en un mes, más o menos? Aproximadamente ahora mismo estoy en unas 70-80. Vale, pues si pones ese valor arriba en el número de apuestas... Vas a poner 80, que es más... 80... Todo lo demás igual. Eso no afecta, no afecta. La probabilidad de quedar en positivo no afecta. Pero verías que tienes un 64% de probabilidad de quedar en positivo y un 36% de que tu mes sea negativo. Es decir, cuando tengas un mes negativo, oye, pues no pasa nada. ¿Vale? La muestra es corta y con 80 pics tienes un 36% de probabilidades de quedar en negativo un mes. ¿Vale? No pasa nada. De hecho, si con una muestra tan corta le vas dando muchas veces a calcular, en la simulación de abajo, pues más o menos 1 de cada 3 debería quedar en negativo. Esta línea verde de aquí, ¿no? Sí, cada vez que le des, pues más o menos 1 de cada 3
debería quedar pues Como esta, por en ejemplo. negativo, ¿ves? Por ejemplo, esta. Pues es un ejemplo de cómo influye el tamaño de muestra en tu probabilidad de ganar o perder, ¿vale? Cuando vemos un tipster que hace muy poquitas apuestas, pues va a tener una probabilidad más o menos grande de quedar en negativo un Y mes, eso no no pasa lo nada. convierte en mal tipster, al menos no por ese mes. Claro, Puede ser mal tipster, pero no porque tenga un mes negativo, sino porque la muestra claro, es muy simplemente es pequeña. que estamos discretizando mucho, muy poca muestra. Vale, Perfecto. y si vuelves a poner los 1400 pics, 1430 aproximadamente era, sí. vale. Vale, pues verás aquí el beneficio dividido drawdown, que serían los últimos parámetros de aquí, ¿vale? El profit, que serían 58 unidades con el stake 0,7 y el drawdown promedio 35. Esa división, 58 dividido 35, pues da el 1,64. O si cogemos el drawdown promedio, pues de la simulación de Monte Carlo sería 1,72. Vale. Bueno, pues ese valor significa cuánto ganas en relación al riesgo que estás Que quizás asumiendo. es Más el o menos dato más estás ganando importante de todos, ¿no? casi el doble del riesgo que has asumido. Pues bueno, es un buen valor. Alrededor de 2 ya empieza a ser un buen valor. Hay sistemas o tipsters con valores superiores, que eso significa que el beneficio en relación al riesgo es mucho mejor. Al final lo que queremos es maximizar el beneficio en relación al riesgo que estamos asumiendo. Ese riesgo nunca va a ser cero y el beneficio pues va a ser más o menos según lo bueno que sea el tipster, según su yield, según su cuota promedio, etcétera. O sea, realmente este valor que casi nunca se explica, casi nunca se tiene en cuenta, casi Claro, nadie habla sobre él, es realmente de lo más importante que hay, porque el yield está muy bien, eso es. porque hablas, bueno, de lo rentable que puedes llegar, pero no lo pone en contraposición con lo que Eso es. estás arriesgando. Entonces, Lo ideal para comparar entre tipsters o sistemas sería aplicar esta calculadora a los picks que hacen en un año para que todos tengan más o menos el mismo intervalo de tiempo y comparar tipsters o sistemas según este valor. Entonces yo dedicaría más parte de mi cartera, más parte de mi bankroll a los tipsters que tengan mayor este valor, porque voy a tener un mayor beneficio en relación al riesgo. exacto. Es una buena Simplemente, forma de sí, ponderar también tu cartera. Es decir, ¿a quién eso dedico es, más bank de mi cartera? Pues al que tenga mejor relación de beneficio en relación a lo que arriesgas. Si tienes a alguien que gana eso es. mucho y arriesga poco, mejor que si tienes a alguien que arriesga mucho y también arriesga mucho. Eso en inversión en bolsa, por ejemplo, utilizan un parámetro muy parecido que se llama ratio de Sharpe y es beneficio dividido la desviación típica, que esa es más o menos proporcional al drawdown. Esa desviación típica es el parámetro que hay a la izquierda que pone Yield Standard Deviation. Pues bueno, sería otra manera de comparar. A mí me gusta más el drawdown porque es como más fácil entender que 50 unidades es la mitad de tu banca. Más visual, Entonces, digamos, también verlo. eso es. Vale, tenemos aquí mi ejemplo de carrera corners, que es una cuota media más o menos elevada, es 3,52. También tenemos por aquí, lo tengo por aquí preparado, mis apuestas en Winner Odds, pues desde principios de enero del año pasado. Estoy a punto de llegar a las 1000 apuestas. En este caso, lo bueno de esta estrategia, para tener dos ejemplos distintos, es que la cuota media suele ser más baja en el caso de Winner Odds. Así que vamos a volcar datos. En este caso, vamos a poner 993 apuestas. Lo ponemos por aquí. En el yield pondríamos 4,47. En el caso de cuota o stake medio, en este caso, habría que hacer la división que ya hemos hecho antes entre el número de apuestas y el total de unidades apostadas, que aproximadamente sale 1,97, que ya lo hemos hecho antes fuera de cámara. Y en el caso de cuota media, Miguel, aquí sí que necesitaría un poquito de tu ayuda. ¿Qué poner aquí, en el caso de Winner Odds? Sí, la cuota promedio ponderada es del orden de 1,55. Vale, perfecto. Aquí voy a poner 50 en vez de 100 y vamos a calcular. Y vamos a ver que los datos son bastante realistas en relación a lo que yo he tenido este último año y pico con Winner Odds. Si quieres pasar tú a explicar un poquito. Sí, bueno, el yield que has obtenido es un yield bastante parecido al promedio de todos los usuarios, que está alrededor de 4 o 5%, a pesar de que, como ya has comentado también en otros vídeos, pues la segunda parte de 2020 fue bastante mala, pero bueno, al final, como la primera había sido muy buena, pues en promedio el yield te sale parecido al usuario promedio de todos estos años. Vemos que el drawdown máximo esperado está alrededor de 30%, para ese número de apuestas pues está bien. Esto Y fue lo que pasó. Lo que pasamos aquí fue en este drawdown eso es. máximo, que fue semana 43 de 2020, no sé cuándo es, pero vamos. Sí, Última, además se última noticia. produjo en una sola En una semana. sola semana. Si vamos aquí, vemos que unidades por Ujú. semana menos 32, que es prácticamente lo mismo
que tenemos por aquí. Prácticamente lo mismo. Eso es. Y bueno, pues para este periodo, la probabilidad de haber quedado en negativo con este yield a largo plazo, si fuera 4,5, pues sería del orden del 3%, ¿vale? Aún con 1000 apuestas. O sea, Y bueno, aquí lo que vemos es que sí, eso que que con 1000 para apuestas hay un 2% de un escenario de un Sí. 2% que podría acabar en negativo, que no es lo habitual, Sí. pero que es un 2%. No es cero, para nada. Y bueno, y luego pues el haber tenido un rango de apuestas en Wineros, lo que ocurre es que cuando la cuota más baja se apuesta más y cuando la cuota más alta se apuesta menos, la cuota promedio ponderada sale bastante baja, 1,55, y eso hace que incluso con un yield parecido al que teníamos con el sistema de corners, pues el drawdown esperado sale bastante menor. Entonces, a pesar de que el tamaño de apuesta es casi 2, pues el drawdown no pasa de eso, de 35 o 30%. En este caso, la cuota media, perdón, el p-value, la probabilidad de que sea suerte, ya es inferior a ese 5% que comentábamos anteriormente, simplemente con apuestas de un año, y no es siendo el año que más apuestas ha habido, porque hemos tenido todo el parón, de prácticamente medio año, y aún así ya está por debajo de ese 5%, y en este caso el profit entre MDD es 2,63. No recuerdo exactamente cuál era el mío anteriormente, pero es prácticamente o más del doble, ¿no? Si tenías 1,7, pues ahora 2,7 más o menos. Sí. Pues bueno. Aquí lo que ocurre es que, bueno, para ser un sistema como el de Wineros, realmente no son todavía muchas apuestas, ¿vale? 1000 apuestas en un año normal se consiguen en 3 o 4 meses y, bueno, pues en un año normal puedes hacer 2000. Habría salido un profit dividido drawdown más grande, porque es otra cosa que podemos ver con esta calculadora, y es que a medida que aumenta el número de apuestas, el drawdown también aumenta, pero más poco a poco, ¿vale? Si ahora tenemos 30% de drawdown y doblamos el número de apuestas, ¿vale? Pues sale 40. Pues 40 no es el doble que lo que teníamos antes, va creciendo ya más poco a poco. Si lo miramos, por ejemplo, abajo en las simulaciones, pues vemos que el drawdown siempre va creciendo con el número de apuestas, que es la línea morada del primer gráfico, pero vamos, va creciendo poco a poco. Cada vez que sea más larga la serie, la probabilidad de tener un drawdown más grande es cada vez más pequeña. Exactamente. Cuanto más amplia sea la muestra, más existe una probabilidad de que tengas una racha negativa prolongada en el tiempo que te lleve a ese nuevo drawdown máximo. Eso es. Bueno, y aquí en esta gráfica pues también se ve qué es el drawdown, ¿no? Cada vez que baja el profit, que es la línea verde, pues el drawdown, que es lo rojo, va subiendo. Y cada vez que volvemos a máximos, el drawdown, que es la línea roja, vuelve a cero. Entonces sería una manera de ver también cómo de largo ha sido el drawdown, dónde hemos vuelto a máximos, etcétera. Se puede ver con ejemplos de esta gráfica. Para la gente que no entienda lo que es un drawdown, básicamente es desde el punto máximo de tus resultados hasta el punto actual. Por lo tanto, si el punto actual está por encima, el drawdown va a estar a cero, pero si está por debajo es la diferencia entre ese punto máximo y el punto actual. Pues sí, ahí se ve claramente y creemos que es importante ser conscientes de este valor. O sea, lo que queremos que saquéis en claro de este vídeo, entendemos que no es un vídeo que vaya a tener miles de visitas, porque entendemos que no es un vídeo que vende humo, ¿vale? Pero queremos que entendáis lo importante de analizar, sea vuestra propia estrategia, o sea la de un tipster que sigáis, o lo que sea. Tenéis que entender conceptos que van más allá un poco del yield, pues que entendáis, pues eso, que es el drawdown, qué probabilidad hay de que esos resultados hayan sido por suerte, este concepto de aquí de profit entre el expected máximo drawdown. Son conceptos que tenéis que entender porque al final lo que estáis invirtiendo es dinero. Y cuando invirtís dinero, lo más importante es proteger ese dinero. Por lo tanto, entender este tipo de conceptos, por muy aburrido que pueda parecer al principio, es sumamente importante, ¿no? Así es. Y bueno, ¿lo podemos dejar por aquí o quieres que pongamos algún otro ejemplo? Bueno, pues yo creo que sí que estaría bien ver el ejemplo de Thinker of Best, también está muy bien, que tiene un yield más alto. Sí, lo tenía por aquí preparado, seguro que a ellos no le importa, a los chicos de Pensador de Apuestas, su servicio premium, que en este caso consiste en fútbol español. Ellos tienen 1.373 apuestas en ese servicio premium, lo voy a poner por aquí, 1.373. En este caso se ve que tienen bastante buen nivel, 16% de yield. Muy bien. 16% de yield. Y lo bueno de la página de Investment en este caso es que podemos ver tanto el stake medio, que en este caso es 2,40, como la cuota media ponderada. No solo la cuota media, que está aquí, que es 2,03, sino la cuota media ponderada, que sería 1,99. Y en este caso, si le damos a calcular,
vamos a ver estos resultados que, bajo mi punto de vista, son bastante potentes, ¿no? Claro, fíjate que incluso con ese tamaño de apuesta de 2, algo más de 2, el drawdown le sale 35 después de 1.700 apuestas. Y como el yield obtenido es bastante alto, pues el beneficio de drawdown pues sale un valor muy alto. 14 es un valor buenísimo. Y ya no solo eso, sino el p-value que está, pues eso, Eso del es. 0,000000, porque aquí da el 1 entre x, o la que es la inversa del p-value, pues prácticamente infinito. Eso Y es. unos muy buenos resultados, un muy buen yield, manteniendo un drawdown pues aceptable, porque la probabilidad de que bajen un 5 o 50 unidades es del 5%, y la probabilidad de que perdiesen hipotéticamente una banca al completo pues es del 0%, ¿no? Entonces son datos muy sólidos, claro. Sí, luego ya lo único que hay que ver es eso, la cantidad de dinero que se puede apostar y si es fácil coger las cuotas que ellos pronostican. Claro. Pero asumiendo que fuera así, es un resultado buenísimo y un muy buen sistema. Esa parte sería el análisis de seguimiento, que podríamos traer un vídeo Eso más es. adelante para ver, porque esto digamos es el diagnóstico de resultados. Ahora hay que ver el diagnóstico de seguimiento, de a la hora de seguir a alguien, pues cuál es la seguibilidad que tiene, que eso es otro debate, ¿no? O otro tema a tratar, que lo trataremos, pero en este caso es para ver el diagnóstico de resultados y cómo de sólido o no sólido es un tipster, una estrategia o simplemente tu diario de apuestas. Miguel, lo vamos a dejar por aquí, si te parece bien. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, mil gracias por pasarte por Lepic, siempre es un placer y por supuesto cualquier comentario que tengáis, pues en la sección de comentarios ahí podéis dejar lo que os venga en gana. Un saludo y hasta luego.